La violencia ejercida contra las mujeres constituye una ofensa a la dignidad de las personas y una violación a los derechos humanos que reproduce relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. La máxima expresión de este tipo de violencia son las desapariciones forzadas y los feminicidios. Uno de los estados en México más infames en el imaginario social es Chihuahua, conocido no solo por los casos de Ciudad Juárez, sino también por ser uno de los puntos rojos en la guerra contra el narcotráfico y la violencia derivada de ella. Aunque ha habido algunos avances significativos en materia de derechos humanos, la violencia ha incrementado en las últimas décadas. Hola a todos, soy Carlos y hoy en este episodio de Diálogos desde la Frontera tenemos a la doctora Rosa Isabel Medina Parra. Ella es profesora e investigadora en el Colegio de la Frontera Norte, es cátedra CONACYT y es especialista en derechos humanos en contextos de alta violencia, sobre todo derechos humanos de mujeres. Doctora Medina, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos que esté en el programa y vamos a comenzar con una pregunta general que tiene que ver con qué pasa en el norte de México respecto a la violencia y particularmente en términos de violencia contra la mujer. ¿Cuál es la situación actual? Hola, muy buenas tardes. Un gusto y un honor que me hayan invitado a participar el día de hoy. Respecto a su pregunta, es importante señalar que la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas sí constituyen una ofensa contra la dignidad humana y consecuentemente también es una violación a los derechos humanos. Es también una expresión de desigualdad de género, pero también consecuentemente es un problema social, económico, jurídico, sanitario y político. Tiene un alcance mundial. De entre sus expresiones más radicales, destaca precisamente la desaparición forzada y el feminicidio. Actualmente se contabilizan a nivel mundial alrededor de 70,000 feminicidios. CEPAL señala que en América Latina se registran alrededor de 12, 15 feminicidios aproximadamente diarios, de los cuales 6 se presentan en México. Documentos tan importantes como el titulado Violencia Feminicida en México que emite la ONU refiere una cifra similar. Afirma que en nuestro país se asesinan cada 24 horas alrededor de 7 mujeres. Durante 2019 en México se perdieron alrededor de 40,000 vidas de forma violenta. Esto constituye uno de los años más violentos en las últimas décadas. De estos homicidios, de estas pérdidas, se cuantifican más de 900 como feminicidio y se identifica que se han generalizado alrededor de 385 municipios distintos. Es decir, estamos hablando de que ha ido incrementándose considerablemente a lo largo de las últimas décadas. Otros registros refieren que en este mismo año, en 2019, a nivel nacional, realmente se contabilizaron más de 4,000 defunciones de mujeres por causas violentas y que se han tipificado también como feminicidios. Lo interesante del asunto en relación a la pregunta es que de estas muertes violentas, 300 se presentan en el estado de Chihuahua, solamente en 2019. Por lo menos es lo que reflejan las cifras oficiales. Por otra parte, en cuanto a la violencia ejercida contra las mujeres en la modalidad de desaparición forzada, ni siquiera es posible cuantificar los casos, porque efectivamente existe una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, pero desde 2018 esta comisión ha dejado de alimentar, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Esto pues se va a traducir en una ausencia de datos oficiales significativos. No obstante, ¿verdad? Los informes periodísticos dan cuenta o estiman que en México hasta 2019 se presentaban solamente
los datos que ellos lograron cuantificar, más de 65,000 personas desaparecidas, por lo menos en los últimos 10 años. Estamos hablando precisamente que a la fecha se evidencia la grave crisis de violencia que prevalece en el país. En cuanto a la situación vinculada con los estados del norte de México, principalmente las ciudades fronterizas, esta problemática se ve todavía más fuerte, especialmente porque además de presentar aquella común con el resto de la República, en estas localidades se identifica la presencia de distintos grupos del crimen organizado y que se ha traducido en un incremento exponencial de la violencia, especialmente en los últimos 25 años, y que provoca, por supuesto, un importante deterioro en los niveles de seguridad y de bienestar de la población. Para el caso de Chihuahua, las cifras oficiales muestran altos índices de violencia, ya que en el rubro vinculado con muertes violentas, esta entidad concentra el 20% de los casos ocurridos a nivel nacional, solamente en 2019. Ciertamente la mayoría de las víctimas son hombres y las estadísticas señalan que son pobres y jóvenes. Con frecuencia se vinculan con pandilleros o reclutados como narcomenudistas o sicarios. Sin embargo, la violencia se ha generalizado y la padecen tanto hombres como mujeres. Así, considerando los esquemas culturales y sociales, pues es necesario puntualizar en las víctimas de la violencia ejercida contra las mujeres. Porque en este rubro, este mismo estado, lamentablemente se posiciona entre los primeros lugares a nivel nacional, solamente por debajo de la Ciudad de México, del Estado de México, de Jalisco y de Aguascalientes. Desde un referente internacional en cuanto a la magnitud de feminicidios, pues recordamos, ¿verdad?, los ocurridos en Ciudad Juárez entre 1993 a 2010, donde las cifras oficiales indicaban que estas giran en torno a los 500,000 casos. Pero organismos no gubernamentales afirman que estas cifras pues no son reales. Ante la imprecisión de datos, se identifican esfuerzos importantes por llevar un registro adecuado. Aquí quiero destacar la labor de la doctora Julia Monarres, quien se ha dado a la tarea de generar una base de datos, de las más completas, por supuesto, en las que se observa cómo en el Estado, a partir de las 2 últimas décadas, la desaparición forzada y el feminicidio se han recrudecido. Definitivamente hay muchísimo de qué hablar. Hay que hacer un corte. ¿Qué le parece si antes de irnos al corte dejo una pregunta para retomarla en cuanto volvamos? Que tiene que ver con, bueno, tenemos todos estos datos, cómo influye el contexto social, de la sociedad civil para que se reproduzca todas estas violencias y se mantenga este contexto de violencia. Pero abordamos esta pregunta en cuanto regresemos. Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con la doctora Rosa Isabel Medina Parra, profesora investigadora del COLEF y especialista en derechos humanos en contextos de alta violencia. Doctora Medina, antes del corte lanzamos una pregunta que tenía que ver con cómo influye el contexto social con la reproducción de estas violencias. No sé qué nos pueda decir al respecto. Sí, perfecto. Bueno, pues primero es importante abordar, ¿verdad?, que la violencia ejercida contra las mujeres exige que comprendamos precisamente qué es la violencia. Se identifica a lo largo de la literatura académica una dificultad importante para precisar un concepto unívoco y satisfactorio. No existe uniformidad de criterios, ¿verdad?, para poder evocar o definir las violencias. Sin embargo, hay aproximaciones muy importantes como la emitida por la Organización Mundial de la Salud, que refiere a la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo, comunidades, y que tienen como consecuencia, o es muy probable que tengan como consecuencia, traumatismos, daños psicológicos o problemas de desarrollo o la muerte. Esto es importante que lo podamos identificar, especialmente cuando la violencia se vincula a necesidades sociales
o que está derivada de limitaciones, carencias personales y obviamente sociales a partir de una estructuración deficiente en las oportunidades del contexto, ¿verdad? Esto pues va a incidir negativamente en la adaptación de los individuos, es decir, la violencia no sea por generación espontánea, hay todo un marco que hace proclive a los individuos a ser violentos. La encontramos de maneras distintas, ¿verdad? Las más comúnmente identificadas en la literatura nos referirán de la violencia directa, la estructural y la cultural. Esta directa nos habla pues de que podemos identificar con claridad la víctima y al victimario. La violencia estructural, esto difiere totalmente, esta es invisible y se causa por los procesos de estructuración social, es decir, de cómo se articula la sociedad y que le da mayores beneficios a un grupo o a una persona en relación a otras. Y entonces, pues cobra relevancia también identificar que esto es producto para algunos autores de la violencia cultural, donde la violencia cultural, valida estas acciones de discriminación o que legitima incluso la violencia a partir de los roles que la propia sociedad establecerá precisamente a los individuos. La estructura social, decíamos, conformada por individuos, por los grupos, las familias, cobra relevancia las escuelas, los espacios laborales, etcétera, establecen estos roles característicos para los individuos. Pero no solamente establece roles, también establece sanciones discriminatorias y violentas para quienes no las cumplen. Si bien, ¿verdad? A lo largo de la historia, hombres y mujeres se han asignado roles, se identifica, ¿verdad? Cómo precisamente esta desigualdad de roles se ha traducido en violencia para cada uno de estos grupos. Se alude como violencia de género actualmente, sin embargo, sabemos que la violencia de género se ejerce no nada más contra las mujeres y las niñas, también los hombres pueden ser víctimas de violencia de género, especialmente si no cumplen con el rol que la sociedad o que los grupos, el contexto cultural les ha asignado. Por eso hacemos esta distinción de violencia ejercida contra las mujeres. ¿Es igual la violencia en Chihuahua que en el resto del país o el contexto hace que sea diferente? Esto es importante señalarlo. Si bien tenemos referentes tan importantes como lo que señalábamos en el primer bloque sobre los feminicidios en el estado de Chihuahua, también se identifican una serie de mecanismos a partir de esos antecedentes que el propio Estado ha tratado de implementar. Ciertamente hay avances importantes en materia de protección a los derechos de las mujeres, pero identificamos cómo las cifras han estado incrementándose considerablemente a pesar de los esfuerzos que se realizan en el Estado. Evidentemente, los datos vinculados con pandemia pues logran evidenciar que esto se ha recrudecido. Es también necesario, ¿verdad?, señalar cómo el gobierno del estado de Chihuahua, pues, dada la obligación constitucional que tendrá, ¿verdad?, alineada con la parte federal, con los esquemas federales, reconoce los compromisos que el esquema federal plantea, pero también ha generado una serie de mecanismos a través de los cuales enfrentar estas violencias. Tiene que ver obviamente con un proceso evolutivo importante que se traducirá, si bien de manera inicial en esquemas normativos, hay una serie de recursos que también se han integrado para tal efecto. Es decir, el estado de Chihuahua por décadas ha sido referente, lamentablemente, de la violencia ejercida contra las mujeres en la región norte de México. Justamente al respecto, usted tiene un artículo titulado sobre derechos humanos, desaparición forzada y feminicidio en Chihuahua. ¿Por qué no nos habla un poco de la relación que hay entre estos tres elementos? Sí, con mucho gusto. Efectivamente, ¿verdad? Los derechos humanos tendremos que partir de esto, son determinantes tanto para el desarrollo social, pero también para mantener el orden y la paz mundial. Estos tienen
la finalidad de contribuir a la felicidad y al bienestar de los individuos en la sociedad. Y dada su relevancia, bueno, pues es importante, ¿verdad?, conocer su función, su fundamentación, para qué están diseñados. Inicialmente decíamos, pues obviamente mantener el orden y la paz mundial, pero están vinculados precisamente con lograr que todas las personas tengan garantizado, el respeto a su dignidad, que les permitan su desarrollo, su trascendencia, ya sea de forma individual, social o colectiva. Y esta tiene que ser en todo tiempo, lugar y circunstancia. Desde la perspectiva de del derecho internacional de los derechos humanos, estos aluden precisamente a la responsabilidad de los estados que forman parte de la comunidad internacional, pues de la obligatoriedad de respetar la dignidad de los individuos, pero también la seguridad de las personas sin discriminación, en condiciones de igualdad universal y respetando, por supuesto, su libertad. Desde esta plataforma inicial, obviamente los derechos humanos cobrarán especial relevancia a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y surgen una serie de instrumentos internacionales orientados a protegerlos. Se identifica, ¿verdad?, desde esta perspectiva que la violencia ejercida contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos y que se traduce total o parcialmente pues en su dominación, en la subordinación y la discriminación respecto de los hombres. Y esto impide su pleno desarrollo. Desde esta premisa se han generado obviamente algunos elementos importantes, tanto en contextos globales como locales, de tal manera que se intenta blindar o se intenta reducir esta condición de subordinación o de discriminación. Ciertamente, la propia ONU establece o ha reconocido, ¿verdad?, que además los derechos humanos de las mujeres comúnmente van a ser limitados, cuestionados, incluso negados, ¿verdad? Destacando pues especialmente a grupos vulnerables como los indígenas, migrantes, no sé, niñas, etcétera. Doctora Medina, vamos a hacer un breve corte, pero en cuanto volvamos, seguimos con la discusión. Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con la doctora Rosa Isabel Medina Parra. Antes del corte nos hablaba sobre esta relación entre derechos humanos, desaparición forzada y feminicidio en Chihuahua. ¿Por qué no continuamos ahí, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, consecuentemente de estos esquemas de violencia, ¿verdad?, los costos sociales, económicos y incluso domésticos, ¿verdad?, de la violencia ejercida contra las mujeres, pues son muy graves. Implican un comportamiento aprendido de desigualdad y no se reconocen desde aquí los derechos ni la dignidad de las mujeres. Decíamos, las máximas expresiones de esta violación a derechos humanos son precisamente el feminicidio y la desaparición forzada. Esta última es importante señalar, pues que constituye el arresto, la detención, el secuestro, cualquier otra forma de privación de la libertad que se obra especialmente por agentes del Estado, pero también puede ser por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la anuencia, ¿verdad?, de alguna manera del Estado. Y está seguida de la negativa para reconocer precisamente dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona, de las personas desaparecidas. Y esto, pues, también la sustrae de la protección de la ley. Por otra parte, el feminicidio, ¿verdad?, este término obedece a una construcción teórica muy elaborada, pero a grandes rasgos plantea asignar la categoría de feminicidio al asesinato misógino de mujeres, es decir, perpetrado por hombres, por el simple hecho de ser mujeres. Incluye todas las formas de asesinato sexista y que implica la destrucción literal de la vida de mujeres y niñas. Muy bien. Yo creo que aquí tenemos un pequeño, gran problema, que es que el tiempo se nos agota, así que tenemos que ir haciendo el cierre del programa. Pero antes de eso, me gustaría que nos contara un poco sobre los mecanismos de acceso a la justicia
en materia de derechos humanos aquí en el país, sobre todo y particularmente en casos de violencia contra la mujer? Bueno, efectivamente, el gobierno mexicano, a partir de la reforma constitucional de 2011, ¿verdad?, eleva a nivel constitucional y convencional, por supuesto, todos los derechos humanos contenidos en la Constitución, pero también aquellos que están contenidos en los distintos instrumentos internacionales a los que México se ha adherido, de los cuales forma parte. Desde esta nueva obligatoriedad se han generado una serie de mecanismos orientados a responder precisamente a la protección, el reconocimiento y la garantía, el respeto, por supuesto, de los derechos humanos de las mujeres. Así, pues es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la institución oficial encargada de estudiar, promover, divulgar y defender también estos derechos. Se genera, por supuesto, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Está orientada a establecer una coordinación entre la Federación y las entidades federativas, de tal manera que ante la necesidad de contrarrestar los obstáculos que pudiéramos tener las mujeres para acceder a estos derechos, para el cumplimiento de los requerimientos planteados, pues el gobierno mexicano ha estructurado un marco normativo. Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación sería una de las principales. El tema es muy amplio y bueno, valdría la pena luego con calmita revisar cada uno de estos mecanismos. Claro, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por su presencia, doctora Medina. Definitivamente esperamos contar con su apoyo en un futuro programa o en futuros programas porque el tema pues, es muy extenso. Entonces, le agradezco de nuevo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias también a quienes nos estuvieron viendo desde casa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Esto fue Diálogos desde la Frontera y nos vemos en la próxima emisión.